Agradezco mucho que esta noche nos acompañe unos minutos la doctora Ivette Lorenzana. Ella es investigadora, es científica, es microbióloga con una tremenda experiencia en laboratorios clínicos y es una permanente colaboradora y asesora de noticieros hoy mismo. Doctora, buenas noches, bienvenida, como siempre. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle y estar de nuevo en su programa. Un saludo a su enorme teleaudiencia. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Doctora, ¿cómo recibe usted esa declaración o esa información de parte de las autoridades de salud que van a incorporar al diagnóstico de COVID-19 las pruebas de antígeno? Con mucha alegría, con mucha complacencia, porque realmente es una alternativa al diagnóstico de COVID-19 y a la falta de las pruebas de PCR, que tenemos que decirlo, no es que sustituyen totalmente a las pruebas de PCR, pero son una muy buena alternativa, licenciado Melgar, porque tienen buena sensibilidad y una altísima especificidad. Aparte de esas dos características, de esas dos virtudes, ¿qué más nos podría ampliar sobre las bondades para nuestras circunstancias que tienen las pruebas de antígeno? Bueno, como ya lo manifestaron varios médicos y personal de salud, una de las ventajas es que se puede hacer rápido. O sea, el resultado está en horas, en el mismo día, definitivamente el mismo día. Otra de las ventajas es que, bueno, se puede implementar en cualquier, no se necesita un laboratorio con un equipamiento sofisticado, como sí se requiere para hacer un PCR. Y el costo, licenciado, el costo es 1/3 del costo, le estoy hablando de los costos a nivel privado, de 1/3 de los costos de un PCR. Esos son los costos que tiene una prueba de antígeno. Obviamente, si se compran masivamente o si se adquieren a través de la OPS, pues obviamente los costos como país van a ser realmente muy pocos. ¿Y cuál diría, doctora, que es la importancia desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista epidemiológico? La importancia solo con la herramienta de la prueba rápida de anticuerpos, que si bien es cierto ha dado su uso, ¿verdad? Pero hay que esperar 7 días para que aparezcan los anticuerpos en el organismo de una persona. Con esta prueba de antígeno podemos hacer el diagnóstico precoz, tempranamente, en los primeros días de la enfermedad. Y no solo eso, detectamos un caso, entonces ya vamos a la parte epidemiológica, entonces podemos rápidamente testear a todos los miembros de esa familia, por ejemplo, para poder definir quiénes están contagiados y quiénes no, independientemente que tengan síntomas o no, porque se puede aplicar a ambos casos. Para un caso y definir un caso y diagnosticarlo como aquellos casos que estén sin síntomas. Doctora, hemos visto que el problema de las PCR, usted sabe, el retraso en la actualización de los resultados. Y vamos a hablar un poco más sobre eso. Si se incorpora definitivamente las pruebas de antígeno, tendríamos al menos 4 grandes opciones. Las PCR, que son insustituibles, número 1, como usted bien lo refiere. 2, en este caso serían las pruebas de antígeno. 3, la ELISA. Y 4, las pruebas rápidas. Sí, así es, licenciado Melgar. O sea, básicamente hay 2 brazos de diagnóstico. Uno es el diagnóstico directo, que es detectar el virus por medio de la detección de los ácidos nucleicos por PCR o antígeno, y los métodos indirectos, que es detectar los anticuerpos por prueba rápida o por ELISAs, por pruebas ya de inmunoensayo que se denominan. Es decir, esos son los... Sí. Ese es el menú. Sí, exactamente. Y en ese menú, doctora, de las PCR, las pruebas de antígeno, las pruebas ELISA, en este caso Sinajer, no de 1.200, no de 1.300, no de 1.400, sino que de muchas más pruebas, si se pudieran incorporar todo este menú para poder hacer estos tamizajes y hacer todas estas pruebas a nivel nacional. Claro que sí, y sabe que como esto es una área que está en dinámico, ¿verdad? Es dinámica, está en constante movimiento. Ya hay casas comerciales que van a sacar una prueba combo, que va a traer la prueba de antígeno y la prueba rápida de anticuerpos, como se hace actualmente para dengue. Entonces usted puede aplicar esas 2 pruebas, una es en hisopado, otra es en unas gotitas de sangre, y va a tener la panorámica real y va a poder definir a dónde están los casos, sobre todo en esas zonas donde están siendo tan golpeadas, ¿verdad? por esta pandemia. Sería muy valioso, por ejemplo, que el gobierno las pudiera adquirir, distribuirlas a las alcaldías o las alcaldías directamente, si es que tienen el presupuesto para hacerlo, obviamente.
Sí, esa es una idea que tiene la Asociación de Municipios de Honduras. Tienen la iniciativa de unirse, ¿verdad? Y no comprar compras individuales, sino que como grupo, para poder tener buenos precios, pero qué bueno que la OPS va a apoyar para poderlas distribuir en una forma homogénea en todos los municipios de Honduras, para que no sean unos municipios trabajando de una manera y otros de otra. Sí, porque además recuerde usted lo que pasa con estos municipios, que tienen que tomar las muestras, después estas muestras tienen que ser trasladadas a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, respetar las cadenas de frío, luego hacer cola en los laboratorios para el momento que sean procesadas y luego finalmente dar los resultados a quienes le tomaron las pruebas, resultados que toman no menos de 2 semanas. Sí, eso es un punto muy importante, licenciado, y realmente apenas, ¿verdad?, estar viendo los resultados día con día de SINAGER y que realmente representen muestras que fueron tomadas hace 2 semanas y no nos permite realmente conocer la incidencia y qué es lo que está pasando día con día en las diferentes comunidades. Sí hay que tener una consideración con las pruebas de antígeno porque es una muestra infectocontagiosa y como lo hicieron en su programa, tiene que hacerse con todas las medidas de bioseguridad, transportarse de acuerdo a lo que indican los fabricantes y siguiendo todas esas indicativas y tomando todas las precauciones de bioseguridad, es una alternativa realmente valiosísima para que el gobierno la adopte a la brevedad posible, licenciado. Muy bien, y quería aprovechar para preguntarle, ¿han disminuido los casos? Bueno, lo vemos en algunos centros de triaje aquí en la capital, creo que en San Pedro Sula también. También ha disminuido la cantidad de pacientes en los diferentes hospitales del país por sospecha o confirmados pacientes con COVID. Incluso hoy el tórax amaneció con un menos del 27% de ocupación. Y se ha mantenido probablemente entre un 40 y 50% el resto de los hospitales. Obviamente en el interior del país hemos mostrado cómo casos de Tela, por ejemplo, en Olancho, tanto en Juticalpa como en Catacamas, en occidente del país y en el sur, la situación es diferente. Sí, realmente yo creo que ha habido una disminución de casos, evidentemente, por lo menos podemos hablar por Tegucigalpa, pero esto no significa que nos debemos de relajar, porque en la movilización descontrolada de las personas y en la falta de tomar las medidas de precaución, ¿verdad?, de bioseguridad, va a ocurrir lo que hemos visto que ha ocurrido en otras ciudades, en otros países, que al relajar las medidas de la movilización de la gente, lo que ocurre es un rebrote. Entonces, ahorita estamos viendo que está como en los departamentos, en las diferentes otras regiones del país, en unas más afectadas que otras. Importante sería, licenciado Melgar, que se analizara, por ejemplo, por qué esas zonas que tienen más mortalidad, que usted lo ha señalado en su programa, qué es lo que está ocurriendo y qué se puede hacer para evitarlo. Y en el sentido de Tegucigalpa, que no nos relajemos mucho, porque realmente el rebrote puede ser peores consecuencias, porque va a ser mucho más difícil volver a encerrar a las personas y volver entonces a hacer el bloqueo al virus, ¿verdad? Va a ser más difícil. Sí, sí. Doctora, ¿siente que se le ha perdido el miedo al virus? ¿Percibe usted que hay mucha población que le ha perdido el miedo al COVID-19? Yo creo que eso es a nivel mundial. La gente, incluso en los países desarrollados, la gente empieza a decir, bueno, si de todos modos nos va a dar, que nos dé, ¿verdad? Pero la verdad es que nadie puede garantizar cómo le va a ir, ¿verdad? Cada persona reacciona diferente y no sabemos por qué. Entonces, yo creo que siempre tenemos que tenerle mucho respeto a este virus y tratar de evitar contagiarnos. Si usted tuviera la oportunidad de tomar decisiones en este momento, como máxima autoridad de salud, ¿qué decisiones tomaría? Bueno, la masificación de la prueba de antígenos, definitivamente, no descuidar tampoco hacer las pruebas rápidas porque han dado una solución y descentralizar el diagnóstico molecular de PCR a los diferentes departamentos donde más se necesita. Hay 2 laboratorios del gobierno, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, y Laboratorio Nacional de Virología, que procesan las pruebas PCR. Y se ha anunciado que es muy probable habiliten 2 o 3 más, quizás por Ceiba, otro en Occidente y quizás en la zona sur también.
¿usted cree, si dentro de esa toma de decisiones que usted tuviera en sus manos, usted invertiría en máquinas para procesar PCR o qué decisión tomaría? No, eventualmente y poco a poco se tiene que ir descentralizando y fortaleciendo los laboratorios regionales, pero hoy por hoy, yo le voy a poner un ejemplo, licenciado Melgar, una máquina de PCR cuesta 1 millón de lempiras, eso es lo que cuesta, y no solo ocupa una máquina de PCR, ocupa otros equipos adicionales para poder hacer un laboratorio molecular, que no son simples ni sencillos. Entonces, usted tendría que medir el costo-beneficio y el impacto que puede tener realizar masivamente el antígeno a implementar estos laboratorios moleculares, que ya tal vez estamos un poco tarde, pero que eventualmente hay que hacerlo. Pero ahorita, para respuesta a la pandemia, sería masificar pruebas rápidas de anticuerpos y las pruebas de antígeno. Sí. Pruebas rápidas de antígeno masificadas a nivel nacional para saber cómo estamos y así tomar decisiones. Así es, oportunas. Sí, día con día, conocer cómo estamos. Sí. Doctora, muchas gracias. ¿Qué mensaje nos quiere dejar esta noche? No, que no nos relajemos, licenciado Melgar, que no nos relajemos, que no nos confiemos. Yo, sinceramente, cuando tengo que salir a trabajar, veo la circulación de los carros, no puedo creer que solo es un dígito el que anda circulando. Claro. Entonces, tenemos que tener esas medidas también de control. Gracias. Sí. Decía el doctor Videa, es que mucha gente se confía porque cree que va a estar dentro del 80% de los que no le da. De los que no les da, o que si les da les va a dar suave, o que van a ser asintomáticos. Sí. Pero ¿quién le garantiza a usted que va a estar dentro de ese 80% asintomático o con síntomas leves? Nadie. Lamentablemente no hay manera. Así es. Por eso, mantener las medidas, mantener la precaución, mantener el temor al virus, ¿verdad? Eso de perderle el miedo al virus, al COVID-19, no me parece a mí que sea una decisión muy sabia, ¿verdad? No sé usted cómo lo interpreta. No, totalmente. Hay que respetarlo y temerle y aguantarnos, ¿verdad? Aguantarnos. Esta situación va a pasar. Sí. Doctora, muchas gracias de nuevo. Muy gentil, muy amable de su parte. A usted, licenciado, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La doctora Ivette Lorenzana es una investigadora científica y con una tremenda experiencia de muchos años en laboratorios clínicos.